Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer todo el capítulo, aunque vamos a estar enfocados en un puro versículo, y es el verso 5. Ahí es donde tendremos basado el sermón de esta tarde. Espero que puedan ir conmigo para entender lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde a través de este pasaje. El capítulo 2 de 1 Timoteo dice de la manera siguiente: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, y de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Asimismo que la mujer se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio y con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación, con toda modestia. Verso 5, lo leemos de nuevo. Verso 5 que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El contexto en el que el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia, muy posible la iglesia de Éfeso, donde pastoreaba Timoteo, es muy interesante. Pero sobre todo el apóstol Pablo envía esas dos cartas a Timoteo, porque Timoteo es un joven ministro que necesita instrucción, que necesita apoyo, que necesita guía de un ministro más anciano, más de edad. Está en medio de una cultura pagana, de una cultura donde los hombres creen en muchos dioses, una cultura bien politeísta. Politeísmo significa creer en muchos dioses. Además de eso, es una cultura pagana donde se cree en el emperador, etcétera, etcétera. La idea central de este capítulo entero, o por lo menos los primeros 8 versículos, está en la obra de intercesión. Pero esa obra de intercesión está centrada en la obra de Cristo, en la intercesión de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo quiere dejar en claro que todo lo que está pasando, todo lo que pasa en la iglesia, tiene que estar rodeado en la persona y obra de Jesucristo. Hace unos años estaba orando como costumbro hacer en la mañana, bien temprano en la mañana, era como las 5, 4:30, 5 de la mañana. Entonces hubo un sentir en mi interior muy grande, muy bonito. Lo que experimenté son cosas que no se experimentan todo el tiempo, pero cuando se experimentan agradan a uno. No sé cómo explicarles, pero le dan algo muy bonito. Y yo en esa oración se
se me hizo sentir que tenía que buscar en Isaías capítulo 6, verso 6. Ese era el único versículo, solo me dijo levántate y busca en Isaías 6. No le voy a decir que fue voz audible porque honestamente yo no sé qué fue lo que pasó y hasta la fecha no he podido entender qué fue lo que pasó en ese lugar. Solamente le puedo decir que fue un sentir muy especial que tuve. Me levanté en ese momento porque hay que ser obediente a uno, porque Dios jamás lo va a llevar a hacer cosas malas a uno, siempre lo va a llevar a la Biblia, ¿verdad? Entonces me levanté, abrí la Biblia, busqué en Isaías y para que usted vea, Isaías capítulo 6, cómo Isaías está siendo llamado, porque este es el llamado de Isaías al ministerio. Estoy hablando de mis primeros años en la obra del Señor. Está bien chiquitico en la obra del Señor. Tenía quizás como un año de verme, de que el Señor me salvó para entonces. El verso 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado al altar con unas tenazas. Eso fue todo lo que me dijo esa voz, ese sentir, esa verdad. Entonces yo me quedé más confundido todavía, porque está inconclusa lo que está diciendo. Desafortunadamente me acerqué a un anciano de la iglesia y le pregunté que si él cómo entendía estas cosas, si me podía ayudar con esto, porque yo no lo entendía. Y este anciano prácticamente me regañó. Luego me acerqué a un pastor y le pedí ayuda también al pastor: ayúdeme con esto porque no lo entiendo. Y el pastor, la respuesta del pastor fue y me dice: uno se come la carne, no los huesos se botan siempre. O sea, me quedé más confundido todavía yo, porque yo esperaba una respuesta. Entonces fue ahí donde nació en mi corazón el deseo de asistir al seminario. Dije, bueno, si los pastores no tienen la capacidad para enseñar algo que está en la Biblia, yo tengo que aprender por mí mismo. Y ahí fue ahí donde fui al seminario. Y en el seminario me enseñaron que un texto se lee en su contexto, no se lee aisladamente. La Biblia es el intérprete. La Iglesia Católica Romana dice que la Iglesia es la intérprete de la Biblia, pero la Biblia me dice a mí que la Biblia es la intérprete de la Biblia. La Iglesia no tiene ninguna autoridad sobre la Biblia, es la Biblia. Entonces, leyéndolo en el contexto, años después, por supuesto, estoy hablando de muchos años después, de haber estudiado, de haber meditado, comenzando desde el verso 1, vemos que los querubines están adorando a Dios y ellos gritan: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces ya encontramos una parte del contexto. Dios tiene que santificarnos a nosotros para poder hacer su ministerio. Y si usted va al verso 6, usted ve que dice: y voló hacia mí un serafín, llevando en sus manos unos carbones que había levantado del fuego, ¿sí? Donde estaba cocinándose algo, y eso lo puso en mi boca, ¿sí? ¿A dónde encuentro eso yo? Lo encuentro, hermano, el contexto más cercano a la interpretación del texto está en el verso 7. Y tocando con él sobre mis labios dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitar tu culpa y limpio tu pecado. Ya no hay nada más que buscar. La santidad que proclaman los querubines es la santidad que nosotros debemos de llevar dentro de nosotros. Es la santidad que debemos de proclamar con nuestros labios, con nuestra mente y con nuestro corazón. Debe de ser, es una combinación de 3 órganos importantes en nuestro cuerpo: cerebro, lengua y corazón. Deben de estar bien conectados. Y él vino y tomó del altar de Dios. Fíjense bien, es del altar de Dios que toma 2 carbones encendidos y vea lo que hace.
y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y lo puso en mi boca, dice ahí. ¿Y qué fue lo que quitó? Su culpa. ¿Y qué más? ¿Verdad? Y limpió mi pecado. Hermanos, ¿por qué los llevo a esto? Porque hoy nosotros tenemos a Jesús sentado a la derecha del Padre. Él está sentado a la derecha del Padre. Póngale que el trono de Dios es sublime. Y Cristo está sentado después de la resurrección. Cristo se sentó a la derecha del Padre, desde donde Él hace un ministerio igual que el que hacían los serafines en ese entonces. Un ministerio de intercesión por los hijos de Dios, los hijos del Padre. Hoy no necesitamos ni de serafines, ni de ángeles, ni de arcángeles, nada de ninguno de estos seres espirituales necesitamos para que hagan algo por nosotros, porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Y hoy está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, presentando nuestra causa delante del gran juez. El único juez con la autoridad para juzgar a las naciones con equidad, el único juez con la autoridad para condenar a las naciones con justicia, el único juez con la autoridad para destruir el dominio de Satanás. Así de que en esta tarde yo quiero hablar de tres principios. El primero es necesitamos. Es un principio de necesidad que tenemos de un mediador. Segundo, Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Y tercero, Jesucristo es un mediador perfecto que se ha presentado una vez y para siempre delante del trono de Dios. Entonces, de estas tres cosas quiero que pensemos en esta tarde y comenzamos. Necesitamos un mediador porque somos pecadores. Ahora déjeme explicarle algo. Hay pecadores que se deleitan en el pecado y hay pecadores arrepentidos como nosotros. Nosotros, hermanos, si contabilizamos las veces que fallamos a Dios durante el día, créanme que son bastantes veces. Nosotros fallamos a Dios con pensamientos, con actitudes, con palabras, con acciones. Siempre le fallamos a Dios, pecamos contra Él. Por eso necesitamos a Cristo como intercesor por nosotros. Porque cuando nosotros pecamos, en el cielo se establece un juicio. Un juicio contra nosotros. ¿Sí? El Padre está sentado en su trono de gloria como juez supremo. Satanás está sentado, por supuesto que esto es figurativo, ¿verdad? Satanás está sentado como fiscal acusador. Y Cristo está sentado a nuestro lado como abogado defensor. Si Cristo no fuera nuestro defensor, nosotros estamos perdidos. Porque no hay en este mundo alguien que pueda mentir más hábil y fácilmente que Satanás. No existe ninguna criatura creada por Dios con la capacidad para mentir y engañar como el enemigo. Entonces Satanás presenta su caso contra nosotros. Es que allá había fulano viendo pornografía. Es que allá había fulano pecando con una mujer. Es que allá había fulano mintiendo. Y Satanás presenta su caso. Y Dios está como juez y dice, merece la muerte. Porque eso es lo que está pidiendo Satanás cada vez que se presenta a acusarnos a nosotros. Entonces Cristo, como abogado defensor, dice, no. Entonces el juez le pregunta, ¿qué razones tienes para decir que no? Entonces
Yo clavé su pecado en la cruz. Por eso no merece la muerte. Entonces el Padre deja de escuchar las acusaciones de Satanás y presta oído a la defensa del Hijo y dice: está pagado. Lo que vimos el viernes, consumado es. Entonces, por eso es que nosotros hoy podemos ir al Padre abiertamente, porque tenemos a un abogado defensor delante del Padre. Y nosotros podemos entrar al lugar santísimo. De hecho, el apóstol Pablo lo pone de esta manera: nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia universal, la iglesia invisible, está sentada con Cristo en ese trono de gloria. Ya, figurativamente, espiritualmente, nosotros ya estamos sentados con Cristo en gloria. La Biblia, hermanos y hermanas, enérgicamente nos enseña que el trabajo del mediador queda únicamente relegado a la persona de Jesucristo, porque Él es quien pagó por nuestra culpa. Por eso ya en Apocalipsis capítulo 5 nosotros vemos que los 4 seres vivientes claman y lloran y gritan: ¿quién es digno? ¿Quién es digno de abrir los sellos y desatar sus juicios? Y sale una voz del altar que grita: el único, el Cordero, el León de Judá. Él es el único con la autoridad para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Por qué? Porque Él fue hecho pedazos por nosotros. Entonces, si Él puede abrir los sellos, Él también puede hacer un trabajo de mediación por nosotros delante del Padre perfectamente. Hermanos, así como Él tiene la solvencia moral y espiritual para interceder por su pueblo, así tiene la solvencia moral y espiritual para ejecutar sus juicios. Hay muchos creyentes que creen que, bueno, nosotros ya somos salvos, entonces tenemos licencia para pecar y hacer lo que se nos venga en gana. No, señores. No podemos hacer eso. Porque así como Él es nuestro intercesor delante del Padre, también es nuestro juez. Y Él nos va a juzgar con justo juicio. Entonces, Él no solamente pagó por nuestro pecado, sino también es juez justo y nos juzgará con justicia y juzgará a los pecadores con justicia. Entonces, me gustaría mencionarle 3 cosas en todo este proceso. Primero, el hombre está imposibilitado para ir a Dios. Nosotros no podemos ir a Dios. No podemos. Estamos imposibilitados. ¿Por qué? Porque todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23. Hermanos, si nosotros le ponemos a la condición pecaminosa heredada por Adán algo más, y es la idolatría que llevamos en nosotros, porque ustedes no me van a dejar mentir, pero es verdad que somos idólatras nosotros. Es que cuando uno quita la mirada de Cristo, siempre la pone en la criatura, y ese es el problema de nosotros, que posiblemente ni siquiera tenemos identificados los ídolos que nosotros tenemos. Por eso es importante darnos cuenta que necesitamos a este mediador que nos esté recordando a nosotros a través de su palabra la necesidad de acercarnos a Él, de ir a Él y de pedirle a Él que nos sostenga, pero también la necesidad de apartarnos del pecado. Este es el ministerio de intercesión de Cristo. El hombre fue creado con la necesidad de adorar. Y si el hombre no adora a Dios, tiene que adorar a las criaturas. Esa es nuestra necesidad. Por esta razón, el hombre camina vacío y sin esperanza. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene nada en su corazón. No tiene nada. ¿Por qué? Porque su corazón está vacío.
Está vacío y lo único que tiene dentro de sí es la maldad que el enemigo está metiendo en su corazón. Eso me lleva al segundo punto. Jesús, el mediador de un mejor pacto. Él es el mediador de una mejor alianza. No existe ninguna otra vía para ir al Padre sino por Cristo. Yo lo mencioné un par de domingos atrás y lo vuelvo a mencionar porque es pertinente hacerlo. Nosotros no podemos ir al Padre por el trabajo de un sacerdote. Aquellos que crean que por medio de ir a confesarse delante de un sacerdote van a ser salvos, les tengo malas noticias. El sacerdote no puede salvar a nadie. Eso está probado, ya lo probamos el viernes, ¿verdad? Con el sacerdocio de Cristo. El sacerdote, que era lo primero que así presentaba su propio sacrificio para después poder presentar el sacrificio del pueblo. Pero en el nuevo pacto, ese sacrificio quedaron abolidos, eliminados. Ya no es necesario llevar machos cabríos, ya no es necesario llevar nada. Ese sacrificio ha sido cancelado. Fue llevado por Cristo, cumplido perfectamente en el sacrificio. Entonces, vuelvo y repito, si eres católico romano y crees que con ir a un sacerdote él te va a exonerar de pecado, déjame decirte que no es así. Y no estoy tratando de dañar dignidades, sino solamente de abrir los ojos a la verdad, al conocimiento de Dios. Porque el sacerdote no puede, porque Cristo es el gran sumo sacerdote que se presentó una vez y para siempre delante del Padre. Pero viene algo más grave todavía, y es aquellos que adoran a María. Aquellos que creen que María es la que intercede ante Cristo. Déjenme explicarles cuál es la doctrina de María. Ellos creen que los católicos romanos y ortodoxos creen que María va a Jesús y Jesús va a Dios. Déjenme decirle que eso tampoco funciona. Porque María no puede salvar a nadie. Y María no puede interceder por nadie. ¿Por qué no puede interceder por nadie María? Porque María también necesita del Salvador. María también tuvo que ir a la cruz y llorar frente a la cruz y derramarse frente a la cruz, porque ella también necesita a Cristo en su corazón, y así es como ella fue llevada también al cielo con todos los santos que han muerto. Pero María no puede interceder por nosotros. Así de que la doctrina católica romana de María es una completa herejía y doctrina antibíblica. No podemos nosotros creer en esta doctrina de ninguna manera. Luego tenemos la doctrina de los santos, que podemos postrarnos ante un santo y el santo intercede ante María y María intercede ante Cristo y Cristo intercede ante Dios. Tampoco funciona, porque los santos ni los apóstoles, que fueron los que recibieron sus enseñanzas de Jesús directamente, ni ellos creían que el Nuevo Testamento iba a ser escrito por ellos. Ellos escribieron cartas y las enviaron a las iglesias como documentos que podían ser usados de enseñanza en las iglesias. Pero al final, estos vinieron a ser parte del Nuevo Testamento. Pero yo estoy casi convencido que ni siquiera los apóstoles sabían que esto iban a ser parte de los documentos del Nuevo Testamento. Entonces, ni los santos ni María interceden por nosotros, ningún sacerdote de esta tierra. Nuestro único mediador, nuestro único sacerdote que se presentó una vez y para siempre y sigue haciendo un ministerio sacerdotal delante del Padre, se llama Jesucristo. Nadie más. Hermanos, miren lo que dice el credo de Atanasio. Me gusta leer a veces algunos libros, algunos documentos históricos como el credo de Atanasio,
porque esto nos da luz. Los credos fueron documentos que se crearon para refutar la herejía de esa época. Y este prácticamente es un documento que se creó para refutar la herejía de Pelagio. Pelagio fue un teólogo del V siglo que se opuso rotundamente a la iglesia cristiana. Es una forma de arminianismo de esta época. Es una forma de ver la doctrina de la gracia de Dios de esta época, donde muchos metodistas y pentecostales desafortunadamente siguen esa corriente, y algunos bautistas siguen esa corriente pelagiana arminiana, que prácticamente denigra la obra de la cruz con sus enseñanzas que tiene, porque le dan demasiado énfasis a que el hombre es capaz de ir a Dios, cuando la Biblia nos dice todo lo contrario. Nadie es capaz de ir a Dios por su propia cuenta, sino es por la obra de Cristo en nosotros. Entonces el credo de Atanasio dice estas palabras. Dice: eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo, y sin embargo no son tres eternos, sino un solo eterno, como también no son tres incomprensibles, ni tres incrédulos, sino uno solo, increado, y un solo incomprensible. Hablando de la Trinidad, el credo de Atanasio está defendiendo que el Padre es eterno y el Hijo es eternamente engendrado, que el Hijo no fue engendrado en el tiempo como argumentan algunas personas, sino que el Hijo fue engendrado eternamente por el Padre, y el Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre, y por él. Pero todo esto en la eternidad es un Dios en tres divinas personas. Eso es lo que está refutando el credo. Así que la única manera de ir al Padre es a través del Hijo. Y además, sin el Hijo no hay salvación, porque Él es Dios con el Padre y es Dios con el Espíritu Santo. No son tres dioses, pero es un Dios en tres personas divinas. Ahora, la iglesia a través de los siglos ha creído y sostenido que Jesús es un mediador eficaz, es un mediador perfecto y es un mediador absoluto y eterno, no creado. Es un mediador eterno. ¿Por qué es importante la eternidad en la mediación de Cristo o del ministerio del mediador de Cristo? Porque si Él no es eterno, Él no puede ofrecer una salvación eterna. Ese es el problema que hay. Si Cristo es creado, como argumentan los testigos de Jehová, si Cristo es creado, aunque fuera la primera criatura que Dios creó, entonces estamos en un serio problema, porque eso significa que no puede dar salvación eterna. Podrá salvar temporalmente, pero no eternamente. Pero la doctrina bíblica y la doctrina de Juan es concreta, es decir, en el capítulo 14, verso 6 de Juan, que Él es el camino, que Él es la vida y que nadie viene al Padre sino por Él. Este versículo destruye toda la doctrina, tanto pelagiana, arminiana, como la doctrina católica romana. Tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, y esto es Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Por eso es que el apóstol Pablo dice que Cristo es como un árbitro, es como, ¿no han escuchado el término contemporáneo de algunos jueces que ya no se llaman jueces sino árbitros, que están entre dos partes para reconciliar esas dos partes? Pues Cristo es algo así lo que está haciendo, según el término griego que más adelante vamos a estar viendo. Así que esto hacía suficiente para la salvación del pueblo del pacto. El sacrificio presentado en el pacto levítico no fue suficiente, pero el sacrificio presentado por Cristo es más que suficiente. Avanzamos, hermano. Dios es un Dios de pacto. La palabra que utiliza cuando el escritor bíblico habla
de pacto es la palabra berit, la palabra hebrea berit, que significa alianza, pacto o última voluntad de un moribundo. En este caso, esta palabra es acuñada en la literatura hebrea donde se deriva de la palabra berit. Es acuñada para decir que tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto. Un pacto hecho con sangre. Y fíjese bien que el antiguo pacto también era un pacto hecho con sangre. Desde Abraham, ¿cuál fue lo que se le pidió a Abraham? Cortarás el prepucio del varón para que haya derramamiento de sangre. Este es el pacto que yo hago contigo. Para que haya derramamiento de sangre tienes que cortar el prepucio del varón, porque de esta manera este varón también se limpia de su inmundicia. Entonces luego viene el pacto levítico, que sigue el derramamiento de sangre en los machos cabríos, en los corderos, en todos los animales que se presentaban en el altar había derramamiento de sangre. Ahora, en el nuevo pacto nosotros tenemos dos componentes que son muy importantes. Primero, Jesús la noche antes de ser crucificado, Él dice: esta es la alianza de mi nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. Cada vez que tomares la cena del Señor, cada vez que lo hagas, recordando estás el sacrificio que yo voy a presentar. Por eso es que la Santa Cena es importante en la iglesia, es fundamental en la iglesia. El Señor solamente instituyó dos sacramentos: el sacramento de la Cena del Señor y el sacramento del bautismo. Y fíjense bien, los dos significan limpieza, pureza. Eso es lo que significan los dos. En el caso de la cena, significa que por la sangre de Cristo nuestros pecados fueron lavados, nuestra inmundicia fue quitada. Por la sangre del Cordero Pascual nosotros hemos sido llamados a santidad. Y en el agua nosotros encontramos la purificación de nuestra alma. Cuando nosotros somos bautizados, nosotros estamos dando testimonio vivo, y Dios está testificando pactualmente que nosotros pertenecemos a la familia del pacto con el bautismo. Por eso es importante el bautismo, hermanos. Yo quiero avanzar. El apóstol Pablo utiliza estas palabras en el verso 1. Vean bien el verso 1. Dice: exhorto. Pablo le está llamando la atención. Pongan cuidado a lo que voy a decir. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo les exhorto ante todo. Ven que hay pausa en la palabra, ¿verdad? Ante todo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Esta es la línea que van a seguir cuando interceden por las personas. Primero, levanten oraciones, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. El apóstol Pablo ya ha utilizado esa terminología antes. La ha utilizado en Efesios, la ha utilizado en 1 Corintios y así sucesivamente. El apóstol Pablo lo que quiere decir prácticamente es que nosotros tenemos un ministerio de intercesión también. Saben, hermanos, mientras preparaba este sermón, yo me puse a pensar en algo. Qué diferente fuera la iglesia si nosotros, en vez de criticarnos entre nosotros, si vemos que un hermano peca o que está descaminado o que se ha descaminado, en vez de criticarlo y decir: pero que no es cristiano, pues mire cómo anda, decir: ¿saben qué? Ese varón, yo un día lo vi bien feliz en la iglesia y ahora anda descaminado, y voy a orar porque ese varón vuelve. Hablando de alguien que se alejó. Pero imagínese usted hablando de alguien que está haciendo el ministerio. Eso es un gran pecado, hermanos. Eso es un gran pecado. Porque si una persona, usted sabe que esa persona está en un error, ¿cuál es su trabajo? ¿Qué debe hacer usted? Hablar con la persona, ¿verdad? No tiene que hablar de la persona. Tiene que ir a hablar con la persona, reconvenir a la persona
traerla de nuevo a la verdad. Y después, si la persona no atiende, tiene que llamarlo con la iglesia. Y si aún así la persona no atiende, pues continuar orando. Usted tiene que seguir orando porque Dios revele la verdad a esa persona. ¿Sabe cómo se llama hablar de una persona que está caída? Hacer leña del árbol caído. Pues en otras palabras, es echarle fuego echarle gasolina al fuego en esa condición. Entonces tenemos que aprender del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: hagan rogativas. Fíjese bien a lo que dice: oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, especialmente, dice Pablo, los que están en eminencia, aquellos pastores, ministros, aquellos gobernantes, mira, a mí me preguntan a Caracas: ¿usted qué piensa del trabajo de Bukele en la presidencia? Yo les digo siempre: tengo mis dudas, pero yo no puedo hablar de que ese señor es esto, que este señor es lo otro. No, tengo mis dudas y todavía tengo mis dudas, y hoy más que nunca tengo dudas acerca de su gestión. Pero la verdad del hombre, yo no me puedo meter en su mente y en su corazón para saber qué es lo que piensa y qué es lo que está buscando hacer. Por eso yo tengo que ser muy cuidadoso. El cristiano tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice, cómo lo dice y a quién se lo dice. Entonces, hermanos, volviendo al punto, nosotros vemos que hay un nuevo pacto. Y quiero de una vez entrar en el tercer punto. Jesús es el mediador perfecto. Así como Dios es uno. Este es el punto central de Pablo. Pablo dice, en el verso 5, dice: porque quiero ver el verso 5. Porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. No hay muchos dioses. Un solo Dios. Porque hay un solo Dios, dice. Jesucristo es el perfecto Mesites. Esa es la palabra que utiliza el apóstol Pablo para hablar del mediador. La palabra que traduce Mesites, un solo mediador. Como hay un solo Dios, hay un solo mediador. Y conecta estas palabras con Efesios 4, 5 y 6, donde dice, mire, prácticamente en estos versículos Pablo está hablando y dice: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Efesios capítulo 4, versos 5 y 6. Entonces tenemos un solo mediador. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Jesucristo es este mediador. Así que como hay un solo Teos, Dios, hay un solo Teos, Dios, así hay un solo mediador, un solo Mesites, un solo mediador. Jesucristo, el único mediador, para quién, entre quién está y para quién es este ministerio. Antropos, que significa hombres o humanidad. Entonces, hay un solo mediador, un solo Dios, hay un solo mediador. Antropos, para los hombres. ¿Quiénes son estos hombres? La iglesia que Él ha santificado por la obra del Espíritu Santo. Entonces Él está haciendo una obra mediadora por los hijos de Dios. Hermanos, y por eso cuando nosotros vamos a primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice: hijitos, miren la manera como Juan trata con la iglesia. Hijitos, si alguno ha cometido pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo, el justo. El apóstol Juan lo que está diciendo es: Él es nuestro mediador, Él es nuestro paráclitos, Él es nuestro mediador, el mediador de un mejor pacto, el mediador que está entre el Padre y nosotros. Y si alguno de ustedes ha cometido pecado, tenemos un abogado que no ha perdido ningún solo caso hasta el momento, que se permanece firme, que permanece constante. Solo Cristo y solo por Él nosotros somos salvos. Hermanos,
La justicia de Él está en nosotros. Y yo quiero concluir con esto y se los voy a leer. La iglesia tiene un solo Mesías, mediador, que se complace de nosotros, porque como antropos humanos sintió pasiones, al igual que cualquiera de nosotros. Él sintió pasiones, Él lloró, Él se cansó, Él vio limitaciones como las que vemos nosotros, pero sin pecado. Esa es la palabra clave para entender nosotros el trabajo de mediación de Cristo. Él pecó, Él no pecó, pero Él sintió las mismas pasiones que sentimos nosotros, las mismas necesidades que sentimos nosotros, Él las sintió. La diferencia fue que no pecó. Esa es la gran diferencia. Jesús, el Hijo de Dios, es mediador de un nuevo y mejor pacto. Así que entendemos que este pacto es perfecto, es supremo y no tiene fin, es eterno. Tenemos plena confianza en la intercesión de Jesús. Yo confío plenamente en la intercesión de Jesús. La iglesia tiene seguridad en la manera como el Señor intercede por los hijos de Dios. La iglesia tiene un mediador excelente, que no se le escapa ninguna maniobra para sacarnos en victoria a nosotros. Amén, hermanos. Que la gloria sea para el Señor. Oramos.